Hola, ¿qué tal familia SEA? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo video más del Centro de Aprendizaje Activo SEA. El día de hoy estoy con el profesor Ali Alcántar Corral, supervisor de educación primaria en el estado de Baja California Sur. Bienvenido Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación nuevamente de estar aquí en tu canal. Gracias Ali. Y el día de hoy vamos a realizar un resumen, vamos a compartir con todos ustedes un resumen de lo correspondiente del libro para el maestro de la asignatura de español. Adelante. Muy bien. Pues como bien comentas, vamos a tocar lo que es el libro para el maestro, el análisis de este material, tanto para primero y segundo grado. En esta ocasión, pues aquí en portada solamente vemos lo que es la carátula del libro de primer grado. Sin embargo, es prácticamente igual para segundo. Tendrá algunas variaciones únicamente en lo que son el número de páginas y ya conjeturas propias del grado. Sin embargo, prácticamente todo lo demás es similar. Bueno, estos materiales son parte de los materiales que salieron en 2017 como parte de los aprendizajes clave y se trabajan desde entonces para los grados de primero y segundo. Han sido un material valioso tanto para los maestros como para directores, ya que nos ha permitido tener tal vez una orientación más concreta respecto al proceso de alfabetización de nuestros alumnos. De esta manera, pues, entremos en dinámica y conoceremos en qué consiste esto. Servirá también si es la primera vez que trabaja tal vez el primer grado o segundo grado, y si ya lo ha trabajado, pues seguramente encontrará nociones ya conocidas que seguramente podremos recordar o fortalecer. Bien, el libro para el maestro se compone en dos grandes segmentos, como ya comentaste. La estructura y la organización de los libros de texto gratuito del docente es la primera parte, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, lo que son las orientaciones generales, ¿sí? Donde nos manejan los planteamientos, los propósitos, los enfoques, las prácticas sociales del lenguaje. Ya estaremos analizando punto por punto. Y la segunda parte, que son las sugerencias didácticas específicas, ya concretas con los aprendizajes que se tocan en cada grado. Aquí el libro ya en cada grado cambia, aunque la estructura sigue siendo la misma. Estaremos analizando también lo que son algunos ejemplos. Lo que cambia son los propósitos, son los aprendizajes, sin embargo la estructura es similar en ambos libros. Bien, ¿qué podemos comentar acerca de estas orientaciones generales que se nos hacen en el libro para el maestro? Bueno, la primera orientación es o son las prácticas sociales del lenguaje como enfoque para definir los contenidos. Esta parte es muy importante, ya que es necesario que nosotros como maestros, primero que nada, conozcamos o sepamos qué es una práctica social del lenguaje y cuál es el enfoque que tenemos que darle durante el abordaje o durante la gestión o administración de la clase. Bueno, hay que recordar que todos los niños, para que puedan aprender a leer y escribir, necesitan ser productores de textos y ser lectores. No se trata de descubrir el hilo negro, ¿verdad? Para aprender a leer y escribir correctamente, hay que leer y escribir. Bueno, pero ¿en qué condiciones lo vamos a hacer? Ok, las prácticas sociales del lenguaje en la estructura del programa Lengua Materna Español maneja diversas situaciones comunicativas para plantear en contextos reales a los alumnos y que de diferentes contextos o en diferentes contextos puedan ellos aplicar sus saberes tanto de escritura como de lectura, diversos tipos de textos, diversos tipos de escritura, para que de esta manera en todos los contextos sociales pueda el alumno ir aprendiendo a desenvolverse y desarrollarse. Todo esto lo encontramos en el libro para el maestro de primero y segundo grado, pero claro, tiene una base y esta base es el programa de estudios de lengua materna de español en el enfoque para educación primaria. Bien, ahora bien, ya conozco la importancia de las prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué sigue? Bueno,
A continuación, el segundo es el proceso de adquisición de la lengua escrita y las condiciones didácticas que lo favorecen. Aunque este video no nos vamos a centrar precisamente en lo que es el proceso de alfabetización, es inevitable hablar de él cuando hablamos del libro de primero y segundo, ya que nos da todas las herramientas para que nosotros como docentes conozcamos cómo es ese proceso de alfabetización. Y lo primero que tenemos que comprender es que es un proceso, no es un método, y que tenemos que adaptarnos a cómo aprenden a leer y escribir los niños y no a cómo yo enseño a leer y a escribir a los niños. Porque hay muchos métodos en los cuales pudiéramos creer que estamos enseñando a leer y escribir, pero no significa que los niños estén aprendiendo a leer y escribir. Y hay muchísimos métodos. El método de los 20 días, el método silábico, y pudiéramos hacer una lista larga. Sin embargo, este material tiene esta leyenda que me parece a mí muy importante que rescatemos, que dice así: para lograr que los alumnos aprendan a leer y a escribir, no es necesario utilizar ningún método adicional. El trabajo sistemático que se realice con el grupo y las diversas actividades que se proponen con la lengua escrita serán la mejor forma de garantizar el avance de los alumnos. Entonces, si nos centramos con esta metodología, con este enfoque más bien, porque no es un método, es un enfoque, nuestros alumnos estarán consolidando su proceso de lectura en el proceso natural de maduración de un niño, que este puede cumplirse hasta los 7 años de edad. Aunque pudiéramos decir, hay métodos más rápidos, hay métodos que en 3, 4, 10 días ya están los niños silabeando, ok, pero una cosa es decodificar y otra muy distinta es leer y comprender lo que estoy leyendo y a su vez escribir. ¿Y cuántos videos no podemos encontrar en redes sociales de alumnos que están aprendiendo con un método y al preguntarles sobre la oración no tienen ni siquiera una noción de qué es lo que están leyendo? Entonces, eso nos habla de que este enfoque, aunque sea tal vez más tardado y requiera de mayor madurez del alumno, a fin de cuentas va a ser lo mejor para lograr la comprensión lectora, que es algo que en la escuela primaria y prácticamente en toda la educación básica, pues padecemos de ello. Así es, Ali. Bien. Me parece, si me permites, me parece muy importante hacer esta aclaración y comentarle al auditorio que desde el Centro de Aprendizaje Activo contamos con un video donde entrevistamos y compartimos experiencias con la maestra y psicopedagoga Celeste. Ella nos habló acerca de la adquisición de este proceso de lectoescritura, las diferentes etapas también que viven los estudiantes al poder aprender todo este proceso, desarrollar esta competencia y sobre todo nos da claridad a nosotros, tanto maestros como padres de familia, sobre algunos datos de alarma que pudieran presentar los estudiantes y cómo atenderlos para poder favorecer el aprendizaje de ellos. Si te parece bien, vamos a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedan visitarnos. Y les comento a la familia SEA, a toda la gente que nos ve, si les gusta este tipo de video, los invitamos a suscribirse al canal y que vayan revisando el contenido que tenemos para que puedan ser de utilidad. Perfecto, muy bien. Bueno, de esta manera y muy a grandes rasgos, ¿verdad? Estaríamos ya concluyendo con el segundo subtema de las orientaciones generales y pasaríamos, perdón, a un tercero. Este es, ¿qué es fácil y qué es difícil para los niños de primer grado? ¿Qué es fácil y qué es difícil en cuanto a vincular lo que se oye con lo que se escribe? Recordemos que también el aprender a hablar es todo un proceso y que nuestros niños aprenden precisamente a hablar escuchando. Entonces, aquí hay una serie de implicaciones que el maestro deberá seguir para poder continuar con este hilo de madurez y fortalecer la maduración precisamente del alumno. ¿Qué es fácil y qué es difícil para consolidar y luego desestabilizar la hipótesis silábica?
Oye, pero si en el enfoque, en el cuadro anterior hablábamos acerca de un método silábico, ok, bueno, es que el enfoque no se cierra a que este método o a tomar algunos aspectos que sí serán necesarios ya en la construcción de las palabras, ¿verdad? Y esta parte tendremos que tenerla muy clara porque si nosotros empezamos a trabajar con este enfoque, pero no se la comunicamos al padre de familia, ya cuando estemos trabajando concretamente con los niños, pudiera ser entonces que el alumno empiece a trabajar con dos enfoques o dos metodologías completamente distintas y entonces pueda tener un retroceso. Y eso lo hemos notado. Por ejemplo, me ha tocado ver algunos alumnos que empiezan a tener un despunte respecto a la lectura y empiezan a generar una lectura muy globalizada y a comprender correctamente. Sin embargo, en casa, con el afán de ayudar, y está muy bien que los padres de familia lo hagan, empiezan a trabajar con sílabas, el silabeo fonético y entonces el niño empieza a silabear y tiene ese retroceso y entonces necesitaríamos nosotros asesorar a los padres de familia para que trabajemos juntos bajo este mismo enfoque y de esta manera no tengamos retrocesos, sino que el proceso siempre sea hacia adelante en cuanto a la alfabetización de nuestros niños. Bien, la cuarta, el cuarto aspecto es ya el enfoque y los principios generales de la enseñanza de la lengua. Aquí cabe preguntarse, ¿qué intervenciones didácticas son deseables durante el desarrollo de las situaciones de la lectura y la escritura? Como docente, ¿cuál tiene que ser entonces mi intervención deseable para que yo pueda ser un buen promotor de la lectura y la escritura? Ok, tengo que situar al alumno entonces en situaciones, valga la redundancia, didácticas que le permitan someterse a un proceso de maduración, sí, pero también que le implique un reto, siempre retadoras, y también, a su vez, que le impliquen lograr un gusto por ello. El dictado al maestro es una de esas situaciones didácticas, la lectura por sí mismo, y aquí esta parte es muy importante, la voy a leer, dice, promover la búsqueda y selección de textos de manera independiente, pero orientada, así como la búsqueda de pistas que le permitan anticipar dónde dice lo que busca. Bueno, aquí sería muy importante entonces tener material listo para ello. Más adelante estaremos hablando de la importancia del material. Leer con otros niños, escribir con otros, escribir por sí mismo, escuchar, leer al adulto. Y esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque para poder crear o promover buenos lectores, necesitamos nosotros ser buenos lectores también para que se copie o se imite. Recordemos que la imitación es parte muy importante de este proceso de alfabetización. Bien, continuando con las orientaciones, se nos marcan diversas metodologías de trabajo o diversas puestas en práctica de actividades, las secuencias didácticas específicas, actividades recurrentes, actividades puntuales y la más amplia de ellas o la que más generalmente se estará trabajando o en la que se involucrarían todas las demás sería ya lo que son los proyectos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el libro de español maneja el trabajo por proyectos y dentro de esos proyectos una secuencia didáctica entonces permitiría poder ir desarrollando este proyecto. ¿Qué entendemos por secuencia didáctica? No se trata solo de ir puntualizando o realizando actividades. Esa sería una lista de actividades. ¿Qué es entonces una secuencia didáctica? Dice aquí, esta modalidad se concibe como un conjunto de actividades organizadas alrededor de una necesidad de profundización o sistematización relacionada con aspectos del lenguaje, detectada por el docente de grupo. Entonces, tendrá que ser actividades que vayan
secuenciando para lograr un objetivo. De esta manera se convertirá en una secuencia, que una vaya complementando a la otra. Esto requerirá entonces de una planeación, de un conocimiento del enfoque, de un conocimiento del grupo y del nivel en el cual se encuentren los estudiantes para poderla desarrollar. Dentro de esta secuencia didáctica, entonces podremos ya proponer actividades recurrentes a las cuales estaremos regresando para promover la lectura y la escritura, y actividades puntuales que pudiéramos proponer en el trabajo con el grupo a más largo plazo. Miren, en la siguiente tabla se nos muestra cómo o a qué se refiere. Todo esto, se los comento, se encuentra dentro del programa de estudios, ¿verdad? Actividades puntuales son actividades que se realizan 1 o 2 veces por año, tienen una duración limitada, se pueden relacionar con el contexto de otras asignaturas. Actividades recurrentes se realizan de manera repetida. Antes tenían otro nombre, se les llamaba actividades, en el 11+5 tenía un nombre, ahorita me viene a la mente y regresamos a él. Posteriormente vienen lo que son los proyectos, como ya lo comentábamos, y tienen una duración pues variable. Algunas pueden durar una semana, tal vez otras puedan durar un poco más. Al final tendremos un producto de ello, pero lo más importante no es tanto el producto en sí como para planear y decir, solamente quiero que hagan eso, sino todo el proceso y todas las secuencias y todas las situaciones didácticas en las que voy a poner a mis alumnos para poder lograr ese producto. Entonces, toda esa secuencia es una secuencia de aprendizaje, llegando entonces a lo que son las secuencias didácticas específicas. Entonces, estas son las 4 modalidades de planteamiento de actividades que podemos utilizar. Ahora, ya hablando concretamente, ¿qué otro tipo de orientaciones tenemos que tener presentes ya para llegar a lo que es el plan de trabajo? Algo que no se debe olvidar es la evaluación. Y el enfoque que tenemos para la evaluación es una evaluación formativa. No debemos centrarnos tanto en una evaluación sumativa, en una evaluación final, en la cual solamente estamos asignando un número, sino que esta evaluación formativa tendrá que ser, como ya lo comentábamos, durante todo el proceso. Como todo el proceso de un proyecto es aprendizaje, entonces todo el proceso de un proyecto debe tener herramientas que nos permitan evaluar al alumno. No lo vamos a evaluar únicamente por el resultado del proyecto final, sino de todo el proceso y el despegue que ha tenido, o bien, si está teniendo un retroceso, esa misma evaluación formativa nos permitirá hacer adecuaciones dentro de nuestra práctica para que nosotros podamos entonces redirigir nuestros esfuerzos a lo que están realizando nuestros alumnos. Se nos maneja esta tabla, y esta tabla habla acerca de los niveles de progresión de las características lectoras. 4 niveles que se realizan, y entonces se pretende hacer 4 evaluaciones durante el ciclo escolar para ver el avance que están teniendo nuestros estudiantes. ¿Sí? Bien, la sexta orientación general, bueno, antes que eso, aquí se nos plantean algunas preguntas que nos pueden orientar a lograr esa evaluación, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar el dictado que yo les hago? ¿Cómo voy a evaluar la lectura de un texto? ¿Cómo voy a evaluar cuando escriben o interpretan mensajes con instrucciones, la producción de textos, el pase de lista, situaciones didácticas y orientaciones? Si nos damos cuenta, entonces no estamos tan a la deriva en eso, porque aquí en este libro se nos resume de manera práctica cómo podemos guiar el proceso. Sí, Ali, me parece muy interesante cómo lo planteas, porque precisamente la evaluación tendría que ser una herramienta que nos permite recabar información para tomar decisiones. Si bien es cierto que hay criterios que tienen que ver con la promoción o no de los estudiantes, es importante tomar en cuenta la sumativa. Pero bueno, recordemos que en primer grado los alumnos
no tienen este esquema de reprobación o de repetición de grado, ¿no? Que los alumnos tienen un segundo grado para poder consolidar los aprendizajes que también se plantean para esa asignatura. Correcto. Bien, pues ahora sí vamos a conocer lo que es el libro de texto para el alumno. Tiene relación, y es una queja que teníamos o que tenemos durante mucho tiempo, que es el libro del alumno no tiene relación con el programa de estudios, ni en matemáticas, ni en cuarto, quinto, otros grados. Ok, ¿ya lo tiene entonces? Bueno, la respuesta es sí. Quisiera que viéramos un momento las imágenes, porque es necesario conocer los iconos o iconos que se presentan a continuación, porque los niños tendrán que irse familiarizando, igual que nosotros, de qué tipo de actividades estamos hablando. Por ejemplo, esta que vemos aquí, de actividades puntuales, y se le explica al alumno, te permitirán organizar eventos y otras actividades escolares donde interviene el lenguaje, y tiene así como una flecha dando en el blanco, ¿verdad? Un lápiz acá, aprendemos a leer y escribir, son actividades y juegos que te ayudarán a aprender a leer y escribir. El librito, tiempo de leer. La casita, pues esa no se tiene ni que explicar, ¿verdad? Actividades para realizar en casa. Y pues habrá que tener mucho cuidado con este tipo de actividades que enviemos en casa para no delegar a casa lo que nos toca realizar a nosotros en la escuela. La flechita hacia abajo como de descarga significa un proyecto. Tenemos unas más. Los recortables. El libro para el alumno trae en su parte final material recortable que nos permitirá jugar o bien realizar ciertas actividades ya específicas de cada grado. Y viene el icono de pareja, de equipo o de grupo para que ellos se vayan familiarizando si van a trabajar de manera individual, si van a trabajar en pareja, si lo van a hacer en equipo o si es un trabajo grupal. Y finalmente viene pues lo que es la evaluación, porque también se busca generar una autoevaluación en el alumno de cada uno de estos proyectos. Además de ello, se nos maneja aquí o se sugiere lo que es una agenda para el maestro al impartir su clase de lengua materna español. De lunes a viernes se sugiere actividades que se realizan diariamente. Pase de lista, organizar las actividades del día, usar el calendario, la agenda y entre otras que pudieran ser actividades de gestión de la clase, previas a la clase. Sin embargo, podemos convertirlas en situaciones didácticas desde entonces, y entonces nuestros alumnos, sin darse cuenta, ya estarán dentro del proceso de aprendizaje. Se sugiere 2 días a la semana realizar las actividades recurrentes, uno para leer y escribir y otro dedicado a la escritura, y otros 3 días para realizar los proyectos y las actividades puntuales. Muy bien. Esta es entonces, o estas son las orientaciones generales que nos marca el libro para el maestro. Ahora, dentro de las orientaciones ya específicas para primero y segundo grado, me gustaría que sí analizáramos lo que es la estructura. Aunque sabemos que aquí ya los aprendizajes esperados, tanto para primero como para segundo, son distintos, el enfoque, el propósito de la clase, la duración de los propios proyectos cambian. Lo que sí continúa igual es el diseño y la estructura que tiene este libro. Son orientaciones puntuales necesarias para llevar al aula la propuesta metodológica para realizar las actividades del libro de texto. Ya vamos a entrar en relación con el libro de texto y vamos a ver un ejemplo de cómo ponerlo en práctica. Primero que nada, vamos a encontrar una ficha descriptiva de cada proyecto. Vamos a encontrar el aprendizaje esperado, el propósito, orientaciones generales y más adelante sugerencias didácticas específicas como cuál es el título, un inter para que el maestro conozca un poco más acerca del tema que va a trabajar, cómo guiar el proceso, que es una parte muy importante, cómo voy a apoyar a los alumnos en dado caso de que se planteen algunas situaciones,
¿Cómo voy a extender este aprendizaje que ya tenemos? Me da pautas para evaluar y también se abre para poder o para saber más. Entonces, esos aspectos me van a poder permitir a mí tener más claridad respecto al enfoque que tengo, respecto a la metodología de trabajo, y ya no solamente me voy al libro de texto sin entender de qué se va a tratar la actividad de la página 10, por ejemplo, sino que aquí ya me dicen la página número 10, vas a encontrar esa situación, lo vas a manejar de esta manera y nos está dando orientaciones muy prácticas. Vamos viendo el ejemplo. Aquí tenemos lo que es la ficha de la actividad puntual. Se llama Conocemos la Escuela y dice, a continuación se presenta la planeación de la actividad puntual Conocemos la Escuela. Recuerde que a lo largo de la actividad encontrará de manera intercalada las actividades recurrentes. Aprendemos a leer, escribir y tiempo de leer. Y tenemos aquí dos propósitos. Que los alumnos, esta es de primer grado y es para el primer día de clases prácticamente. Recorran la escuela para familiarizarse y reconocer usos de la escritura en su entorno escolar. Reflexionar sobre la escritura del nombre propio, identificar semejanzas y diferencias con otros nombres, los materiales que se van a requerir y el tiempo en el cual se deberá realizar, que en este caso son 5 sesiones. Como todos los días debemos trabajar el español, entonces este proyecto durará una semana. Bien, esta es la ficha informativa. Ahora, vamos conociendo un poco más acerca de este proyecto. En este proyecto tenemos lo que son dos modalidades. La actividad puntual, conocemos la escuela, y actividades recurrentes. De la actividad 1 a la 4 estaremos trabajando con actividad puntual y nos maneja las páginas del libro de texto y el título que tiene cada lección. En este caso es de la página 12 a la página 15. Y en actividades recurrentes aprendemos a leer y escribir y tiempo de leer, la página 16 a la página 18. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, avanzamos. Tenemos aquí semana 1, ya tenemos la ficha y entonces aquí se nos maneja la actividad número 1 y nos remite a la página, dice libro de texto, página 12. De este lado tenemos aquí el recorte de lo que es la página número 12 de el libro de español del alumno con la actividad, y pudiéramos llegar aquí, leer la actividad y tratar de entenderla. Ah, pero acá en el libro del maestro ya nos está dando la orientación acerca de el proceso, acerca de cómo guiar precisamente este proceso, cómo apoyar al alumno y los puntos que ya habíamos conocido. Si lo vemos desde esta perspectiva, pudiéramos decir, bueno, entonces ya no tengo que planear, porque ya prácticamente me están dando un plan detallado acerca de cómo voy a realizar el trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser la planeación que voy a realizar? Aquí cabría hacernos un par de preguntas. La primera es, ¿para qué es la planeación? Y la segunda es, ¿será suficiente con esto para ya llevarlo a grupo? Bueno, la respuesta a la primera pregunta acerca de ¿para qué es necesaria la planeación? Bueno, la planeación es indispensable para el trabajo del maestro, ya que es el documento que nos va a orientar, que nos va a permitir tener claros los aprendizajes, el proceso de evaluación, conocer a nuestros alumnos, por lo tanto es algo indispensable. La pregunta número 2 ¿es suficiente con esto? Bueno, pudiéramos entrar en controversia, sin embargo la respuesta es no, no es suficiente. Puede ayudarnos, claro, podemos basarnos aquí o en nuestra planeación podemos remitirnos al libro, desde luego. Sin embargo, recordemos que una planeación para que sea exitosa tiene que estar contextualizada a las necesidades propias de cada grupo. Y es algo que no encontramos aquí. Es un trabajo genérico, general, de orientaciones para el maestro. Y el maestro, con su práctica, con su conocimiento pedagógico, con su conocimiento de grupo, con su experiencia, entonces podrá tomar de aquí lo más significativo para poder orientar a su grupo en las actividades que va a realizar. Entonces, sí tenemos muy claro, sí se maneja de manera muy concreta, muy precisa
es un buen material que podemos leer, que podemos entender, que nos facilita mucho el trabajo. Sin embargo, también será necesario que dentro de la propia planeación tener listos todos los materiales. ¿Por qué? Porque se manejan muchos materiales. Entonces, si un maestro se presenta solo con esta planeación sin antes haberla conocido, se va a evidenciar de que no la conoce porque le va a hacer falta el material de trabajo. Y no son materiales muy complejos de realizar, ¿verdad? Algunos son que algunas cajas, que por ahí se maneja lo que es un fichero, que se manejan ciertos materiales que tal vez se encargue para el alumno. Entonces, no es de que vamos a pasarnos a la página 3, luego a la 4, luego a la 5, y que al cabo aquí tengo cómo guiar el proceso. No, porque requiere el material elaborado previo, traído de casa de los alumnos, elaborado en el grupo, o bien que el mismo docente lo realice para la impartición de la clase. Bien, ya para cerrar, me pareció importante dejar esto para el final, hablar acerca de la intervención del profesor. Dice, un profesor de primer ciclo de primaria, además de apoyar al alumno para que aprenda a leer y escribir, debe ser un buen intérprete de los textos ante los estudiantes. Alguien que domina un conjunto de prácticas de lectura y escritura y que, por lo mismo, pueda brindar la oportunidad a los estudiantes de participar en prácticas de lectura que conoce y establece con ellos una relación lector a lector. Entonces, será muy importante que para que podamos concretar en la escuela buenos alumnos lectores, debemos tener en la escuela maestros lectores también y buenos intérpretes de textos. La modulación, la fluidez, la lectura precisa es muy importante que tengamos como maestros, convirtiéndose así en un modelo de lector que comparte con los demás sus saberes. Entonces, será muy importante, o es muy importante como siempre, la labor del docente y el trabajo que hacemos. Por lo tanto, maestros de primero y segundo grado, si queremos tener alumnos exitosos y grupos que se encaminen a cumplir el perfil de egreso de la educación primaria, el primero y el segundo grado serán indispensables para lograrlo. De hecho, esto coincide con uno de los principios pedagógicos que se insertaron en el último documento del nuevo modelo educativo, que tiene que ver con el modelar el aprendizaje, precisamente, que el maestro tiene que ser el experto modelo a seguir por parte del estudiante, que ejemplifique con su persona, con su hacer, todo lo que el alumno aspira a aprender. Entonces me parece muy interesante, de hecho coincide con esta idea, con este principio pedagógico, y nos da elementos para ir analizando y vinculando los documentos, y así pues que se vean reflejados en la práctica. Así es. Si me permites, hace rato hablábamos acerca de actividades recurrentes y por ahí quedó la duda de cómo se manejaba antes. Eran actividades permanentes que se trabajaban en primer grado en el proceso de lectoescritura en todos los grados de educación primaria, ¿no? Así es, ahí está la aclaración. Muy bien, porque de pronto también no recordaba el dato, pero qué bueno que ya lo tienes. De pronto, pues son temas que van saliendo. Y bien, si te parece bien, Ali, vamos a dejar de compartir. Y a todos los maestros, a todas las maestras que acaban de ver este material, los invitamos a que puedan compartir el contenido de este video. Esperemos que sea de utilidad. Sinceramente, lo que aquí compartimos, lo hacemos con esa idea de poder brindar algo diferente al colectivo de maestros, a quienes sinceramente creemos que su trabajo es muy importante, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, y que también es una gran oportunidad, ¿por qué no?, para continuar actualizándonos, para continuar revisando, siempre en la idea y en el ánimo de que esto sea para el bien de nuestros estudiantes. Ali, te agradezco tu participación una vez más. No sé si quieras comentar algo adicional. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor.